Buenas chicos y chicas, espero que estéis todos bien. De nuevo otra semana más y ya otra semana menos también para final de curso. Ya os adelanto porque de todas maneras acabará sobre el 22 de junio. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar siguiendo nuestra misma dinámica de trabajos semanales y aunque desgraciadamente me parece a mí que no nos vamos a poder ver personalmente antes de las vacaciones, pero por lo menos seguir trabajando y avanzando en materia. ¿De acuerdo? Bien. Antes de comenzar, hoy ya sabéis mi rutina de camisetas. Hoy he querido ponerme la camiseta del Tottenham, equipo de londinense. Y como ya os dije, pues, que soy aficionado a coleccionar camisetas de los lugares donde voy. Y esta camiseta pues la compré en uno de mis viajes pues, que hice a Londres y la quería tener de recuerdo. Pues bien, comenzando también antes de avanzar un poquito, pues comentaros que vamos a cambiar un poco la dinámica y en lugar de estar con la geografía vamos a comenzar la historia, ¿de acuerdo? Vamos a seguir avanzando temario. Ya os dije pues, que en algún momento avanzaríamos ya de temario. No vamos a hacer exámenes ni mucho menos, sino que vamos a seguir la misma metodología que vamos siguiendo, que hemos hecho con los demás trabajos. Es decir, yo ahora os comentaré o explicaré el tema. Es decir, eso sí, los vídeos van a ser un pelín más largos. Intentaré no extenderme sobre todo tanto en el inicio como en el final y centrarme realmente en lo importante, que es la ficha, para que vayamos entendiéndolo mejor. Y por esa misma razón pues vamos a comenzar el tema 8. Ya el tema 7 de la prehistoria lo vimos y estuvimos viendo, pues ya sabéis, la prehistoria desde hace 4,4 millones de años hasta el 3250 con la invención de la escritura. En esa etapa de la prehistórica, pues a su vez pues nos encontramos con varias subetapas, como sería el paleolítico, el neolítico y edad de los metales. Esa edad de los metales también es subdividida en tres etapas: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, que sería la última y también que se engancharía con la primera edad, que sería tras la prehistoria, que sería la edad antigua. Sería desde el comienzo del nacimiento o la invención de la escritura hasta el 476 después de Cristo, que es la caída de Roma. Y eso será lo que veremos a lo largo de este mes, en esta semana. Si nos quedan 4 o 5 semanas, pues en todas las semanas pues veremos una civilización, como por ejemplo esta semana toca la civilización de Mesopotamia. Sería la primera civilización fluvial, es decir, esa ciudad que va a nacer en torno a los dos grandes ríos, sería el Tigris y el Éufrates. La semana siguiente veríamos Egipto, seguiríamos con Grecia y Roma. ¿Vale? O sea, serían pues las 4 civilizaciones de la edad antigua más importantes. Bien, como siempre decía en clase, desde el punto de vista histórico, estas civilizaciones las vamos a ver desde varios puntos de vista, desde el punto de vista político, es decir, su gobierno, su punto de vista económico, es decir, cuál va a ser la base de la economía de cada civilización, desde el punto de vista social, cómo va a ser su sociedad, y también desde el punto de vista cultural y artístico. ¿De acuerdo? Pues bien, eso será lo que veamos a lo largo ya de esta semana. No me gustaría comenzar diciendo pues que ya el tema de geografía lo cerramos con la parte de la última capa superficial de la Tierra, que sería la atmósfera, y los fenómenos que van a acontecer en ella, también tanto el tiempo atmosférico como los climas, sus elementos, estos elementos que van a condicionar un clima, y a su vez los factores que van a condicionar esos elementos. ¿Vale? Acordados por elementos como temperatura, precipitaciones, presión y viento, y a su vez pues, esos elementos tenían una serie de factores, ¿vale?, que iban a alterar esos elementos. Por ejemplo, de las temperaturas, pues acordamos que teníamos la altitud, la latitud, la distancia al mar, las precipitaciones, lo mismo, ¿vale?, que estuvimos viendo la semana pasada, que ya me había entregado los trabajos y yo a lo largo de la semana pues iré corrigiendo y entregando. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar con la explicación del tema 7. El tema 8, antes he dicho el tema 7, el tema 7 sería la prehistoria. El tema 8 pues corresponde con la primera civilización, que sería Mesopotamia. ¿Vale? En primer lugar, todos los temas van a seguir la misma distribución.
decir, un apartado donde veremos su espacio y el tiempo, es decir, dónde se localiza cada civilización, después su evolución histórica y ahora conforme vayamos avanzando iremos viendo. Pues bien, con respecto al territorio de Mesopotamia, pues fue, como hemos dicho, una de las primeras civilizaciones fluviales, ya que, como hemos dicho, va a surgir sobre todo en los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y el Éufrates, ¿vale? Es decir, esas zonas que van a fertilizar las llanuras que atraviesan hasta desembocar en el Golfo Pérsico. En este gran territorio de Mesopotamia podemos encontrar dos regiones, como la Baja Mesopotamia al sur, que será ocupada por los sumerios y acadios, y la Alta Mesopotamia al norte, ocupada por los asirios. Serían distintas culturas y distintos pueblos que irían surgiendo a lo largo de la historia de Mesopotamia. Con respecto a la evolución histórica, pues la riqueza agrícola de esta zona, tener en cuenta que al surgir entre los dos grandes ríos, lo mismo que pasará cuando veamos Egipto, pues toda esta zona era muy fértil, pues los pueblos se van a disputar este control desde el 3500 a.C. hasta el 539. Y nos vamos a encontrar distintos acontecimientos. En primer lugar, aparición de las primeras ciudades-estado, ¿vale? Que eran ciudades independientes políticamente, ¿vale? Eso sería la definición de ciudades-estado, ciudades o pueblos independientes. No dependían, una ciudad, por ejemplo, los babilonios no dependía de los acadios, por ejemplo, y así con las demás ciudades. Los sumerios van a desarrollar la agricultura y fundaron también ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, ¿vale? Como hemos dicho antes, y sus propias leyes. Ejemplos de ciudades importantes, pues tenemos Ur, Uruk y Lagash. Bien, en segundo lugar tenemos la formación de los grandes imperios, que aparecerán sobre todo a partir del 2300 a.C. Bien, toda esta zona, Mesopotamia, pues a lo largo de su historia va a ser conquistada por grandes pueblos. Y pues tenemos, por ejemplo, los acadios, los babilonios, que alcanzarán su gran esplendor con el rey Hammurabi. Después vendrían los asirios, sería un pueblo guerrero del norte de Mesopotamia. Y por último los persas, que en el año 539 incorporarán el territorio de Mesopotamia a su imperio. Y a raíz de, una vez que incorporen este territorio, pues se dirigirán hacia Grecia. Recuerdo sobre todo la guerra las guerras médicas, ¿vale? Que se van a librar entre Grecia y los persas, pues serán posteriormente debido a, sobre todo, a la película de los 300, no sé si la habéis visto, algunos habéis dicho que sí, y pues que trata ese avance persa ya una vez conquistado Mesopotamia y que quiere conquistar, pues sobre todo, pues esta isla griega. Bien, justo debajo pues tenemos un eje cronológico que nos cuenta pues más o menos la evolución histórica de Mesopotamia, empezamos desde la derecha, desde el 3500 a.C., invención de la rueda, 3250, como hemos dicho, invención de la escritura cuneiforme, y podríamos estar hablando de la invención o del inicio de la etapa de la historia y comienzo de la Edad Antigua, y las distintas civilizaciones pues, que ocuparon Mesopotamia por ese tiempo: sumerios, acadios, periodo intermedio, babilonios, primer dominio asirio, intermedio y segundo dominio asirio, y después otro periodo neo-babilónico, ¿vale? Bien, una vez visto eso, pues comenzamos a desarrollar nuestras actividades como siempre. Hasta la 1 y la 2 pues son preguntas de contestar, es decir, nos leemos el texto y todo está en el texto. La número 3, observa el mapa y realiza las siguientes actividades. Tenemos que observar este mapita, escribe en su lugar los siguientes nombres. Tenemos que localizar el mar Mediterráneo, Golfo Pérsico, Mar Caspio, Egipto, es decir, tenemos que localizar todas estas zonas en este mapa, ¿vale? Si queréis pues nos podemos ayudar del mapita que tenemos en la página anterior. Localizamos las ciudades también de Ur, Uruk, Babilonia y Asur. Y por último indica qué regiones de Mesopotamia ocupaban los sumerios, los acadios y los asirios, ¿vale? Todo esto para ayudarnos nos centramos en este mapa. Bien, la 4, ¿a qué se debió la aparición de las primeras ciudades-estado? Pues eso también está en el texto. Lo leemos tranquilamente y contestamos la pregunta. 5, explica qué es una ciudad-estado, que lo he dicho en la explicación, y citamos algunos ejemplos. La 6 observa el eje cronológico de la página anterior, es decir, tenemos que observar este eje cronológico y contestamos a las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo duró la civilización de Mesopotamia? Pues tenemos que sumar, restar, es decir, pues de la Mesopotamia, pues desde su comienzo hasta el final. ¿De acuerdo? Ordena cronológicamente, como dice, de mayor a menor, si ordena cronológicamente es
de más antigüedad a menos antigüedad, ¿vale? Diferentes periodos e imperios que se sucedieron en la historia mesopotamia. La C, ¿a qué periodo corresponde el rey Hammurabi? Pues tenemos que mirar en el eje cronológico y buscar, pues como hemos dicho antes, de los principales reyes, pues que era Hammurabi, y poner en qué época vivió o en qué periodo vivió. ¿De acuerdo? Bien, la séptima forma parejas con los siguientes términos, es decir, los asirios conquistaron Mesopotamia, pues sí o no. O directamente tenemos que unir por los asirios con la frase que creamos que es la correcta. Hammurabi, pues tenemos que localizar cuál creemos que es el correcto. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto al apartado 1, el espacio, el tiempo y la evolución histórica. Con respecto al apartado 2, pues tenemos, como hemos dicho al principio de la explicación, su organización política, económica y social. Forma de vida, en primer lugar, pues en el periodo sumerio cada ciudad-estado o cada ciudad independiente estaba dirigida por un patesi o rey sacerdote, que tenía poder político y religioso. Aquí vemos la diferencia sobre todo con las primeras ciudades prehistóricas o incluso neolíticas, pues en la que no había división social y ya como veis, pues la introducción de los metales, la diversificación, por decirlo, de actividades económicas, pues va a provocar pues que haya una escala social. ¿Vale? Ya haya pues más diferencia entre ricos, personas más poderosas y personas menos poderosas. Con lo cual este patesi o este rey sacerdote pues va a estar en la cabeza, como lo vemos aquí, en esta cabeza de la pirámide social. Como rey pues dirige la defensa y el gobierno de la ciudad. Y también, como era alto sacerdote, pues dirige el culto a los dioses y cuidaba de los templos. Es decir, por decir que la religión va a ser politeísta, es decir, creen en varios dioses, lo mismo que cuando veamos Egipto, veamos Grecia y veamos Roma. Bien, con respecto a las actividades económicas, pues la base de la economía mesopotámica pues va a ser la agricultura, en este caso agricultura de regadío. Cultiva la cebada, trigo, verduras, es decir, el lino para hacer tejidos, toda esta serie de cultivos. Con respecto también a la ganadería va a ser importante, van a criar ovejas, cabras, cerdos, caballos y también va a haber un activo comercio. Es decir, las actividades comerciales pues van a tomar importancia también y como no había moneda, todavía no se conocía la moneda, pues el tipo de comercio que van a realizar es el trueque. Acordaos que estuvimos viendo, deberíamos saberlo, pues el intercambio de productos. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a la economía y con respecto a la organización social, pues como hemos dicho, se va a producir una diversificación social porque ya cada persona pues, va a hacer una serie de trabajos y eso va a originar esta pirámide. Esta pirámide, ¿vale? En la cual, pues como dice, una sociedad jerarquizada, es decir, los de la punta de la pirámide serán mucho más importantes que, por último, los que estén en la base, que prácticamente los que estén en la base pues serán los que lleven el peso prácticamente de la sociedad. ¿De acuerdo? Bien, pues en primer lugar tenemos los señores, tenían gran poder y riqueza, y estaba constituido por el patesi y su familia, y altos funcionarios del Estado y sacerdotes, y también, pues, como dice aquí, pues militares. En la escala intermedia pues tendríamos el pueblo, formado a su vez por un grupo intermedio, constituido por comerciantes y funcionarios y escribas, sería por las personas que escribirían por estos documentos. Recordaos que en el 3250 nace la escritura, sobre todo por esta escritura cuneiforme que ahora explicaremos qué consistía, pues esa labor la llevaban a cabo los escribas, y un grupo inferior formado por el resto de personas libres como artesanos y campesinos. ¿Vale? Si os dais cuenta, pues prácticamente esto se encargaría de dar de comer a todo esto. ¿Vale? Y por último, y así va a seguir siendo en estas primeras civilizaciones antiguas, es decir, tanto en Mesopotamia como en Egipto, Grecia, Roma, e incluso en las civilizaciones posteriores, pues tendremos a los esclavos, es decir, considerados propiedad de su amo y eran mano de obra barata, prácticamente pues eran gratis para realizar los trabajos más duros. Bien, esto sería la explicación del apartado 2 y a continuación pues hacemos las actividades. Pregunta número 8, definimos qué es una ciudad-estado, qué es la agricultura de regadío y qué era el trueque. La 9, observamos la aldea de la izquierda y respondemos, en este caso observamos esta aldea y respondemos a las cuestiones, indica qué actividades están realizando y por qué era esta la actividad económica principal. La B, ¿qué productos tenían de la tierra y para qué se utilizaban? También lo tenemos en el texto.
La C, ¿qué otras actividades económicas realizaban en Mesopotamia? Pues lo ponemos. Todo está en el texto, ¿vale? Como digo siempre, no me busquéis por internet, a no ser algo que es que no encontréis de verdad. Pero os aseguro que todo lo tenemos aquí. Décima, ¿qué sistemas de pago se utilizaban en el comercio de Mesopotamia? Lo mismo, leemos el texto y lo encontramos. ¿Qué eran los patesi? Pues indica qué poderes tenían estos altos funcionarios. Ya lo hemos explicado al principio lo que era. 12. Observamos el cuadro de la sociedad mesopotámica y situamos en la pirámide social los diferentes grupos. Para hacerlo, pues, lo tenemos muy facilito. Nos vamos a la página anterior y aquí tenemos esta pirámide social que tendríamos que poner aquí. 13. ¿Tenían todas las personas y grupos sociales la misma categoría en la sociedad de Mesopotamia? Pues me contestáis con vuestras palabras, ¿vale? Es decir, ¿creéis que todos eran iguales todas las sociedades, es decir, todos estos grupos? Pues ya vosotros me decís vuestra opinión. Sí, pues ¿por qué? No, ¿por qué? 14. ¿Te parece una sociedad democrática e igualitaria? Justifica tu respuesta. Es decir, ¿creéis que esta sociedad vivía como vivimos nosotros ahora? ¿Tenían todos los mismos derechos y eran todos iguales a como somos ahora? Os lo dejo para que penséis y me pongáis vuestra opinión. Bien, y por último, apartado 3, legado cultural y artístico, pues tenemos sobre todo principalmente la escritura. Y como ya sabéis, surgió hacia el 3250, Mesopotamia, y esta primera escritura se denomina escritura cuneiforme, ¿vale? Es decir, ¿cómo se realizaba? Pues mediante un punzón que dejaba trazos en forma de cuña, de ahí su nombre, cuneiforme, sobre tablillas de arcilla, ¿vale? Con este tipo de escritura pues, se van a redactar numerosos documentos y códigos como el de Hammurabi. Hammurabi pues, podría ser como una legislación, sería como la primera legislación prácticamente de la historia, las primeras leyes, para que me entendáis. Además, pues también van a cultivar o van a practicar las ciencias como la astronomía y las matemáticas. Con respecto a la arquitectura, pues van a destacar dos edificios principales: los templos, donde se llevarán a cabo las actividades religiosas, y los palacios, donde se llevará todo lo relacionado con el gobierno de esa ciudad o ese imperio. Se va a realizar todos estos dos edificios de materiales pobres como el adobe, acordaos, barro mezclado con paja secada al sol, ladrillo, barro cocido, y también se va a inventar uno de los inventos más importantes, que será el arco y la bóveda, ¿vale? Se va a utilizar sobre todo para las cubiertas de los edificios. Con respecto, y ya como hemos dicho, respecto a las construcciones principales, templos y palacios. Lo leemos tranquilamente, aquí tenéis una serie de ejemplos, tanto de un templo, que sería Zigurat, y luego pues, de los palacios, que pues, sería prácticamente un edificio rodeado de murallas y contenían numerosas estancias, porque es donde viviría pues, ese alto sacerdote que dirigiría pues, toda la civilización, o toda esa ciudad. Con respecto a la escultura y cerámica vidriada, pues la escultura produjo estatuas de gobernantes y personajes destacados, como los patesi, y relieves que representaban toros alados, es decir, toros con alas, con cabeza humana, para proteger las puertas de los palacios. La escena de guerra y caza serían las principales temáticas, los principales temas de estas manifestaciones escultóricas. Y también, por último, se utilizan ladrillos de cerámica vidriada, o esmaltada, para embellecer los muros y también dar una sensación de brillo a la hora de darle el sol y hacerla más espectacular, pues como lo utilizado en la puerta de Istar en Babilonia. Aquí tenéis la puerta de Istar, numerosos ladrillos de cerámica vidriada, y aquí tenemos un relieve, en este caso pues una persona montada a caballo y un león con varias flechas que tiene, sería un relieve. Bien, pues eso sería la explicación prácticamente del tema. Contestamos a las preguntas, observamos la imagen, indicamos qué representa, ponemos que vemos. ¿Te parece importante este avance? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Vale? Observa el figurar de la página anterior y describe cómo era, su finalidad y material empleado. Es decir, tenemos el figurar, pues ponemos el material, la finalidad, es decir, por qué se hacía o para qué se hacía ese edificio, y material. Explicamos el significado de los siguientes términos de escritura cuneiforme, adobe, arco. 18. Observamos las dos últimas imágenes de la página anterior y describimos cada una de ellas, es decir, ponemos lo que vemos, nos ayudamos de esto. Podemos poner, si queréis, aquí sí podemos buscar por internet y buscar la información que estiméis oportuna.
Respondemos qué aportaciones arquitectónicas realizó la civilización mesopotámica, es decir, aportaciones arquitectónicas, ¿vale? Cuáles eran sus construcciones principales y qué materiales utilizó. Y por último, dice, observa las imágenes, coméntalas e identifica cada una de estas realizaciones. Es decir, si una arquitectura, una escultura o un relieve o un edificio con cerámica, etcétera. ¿Vale? Pues ponemos, identificamos la imagen A correspondiente a esta y la imagen B, ¿vale? Y eso sería todo con respecto a este tema. 8. Bueno, pues eso sería todo para esta semana. Como he dicho, los vídeos pues, son un poquito más largos. Por favor, vamos a intentarlo verlo entero, aunque sea sobre todo lo más importante de la explicación para que no haya ninguna duda. No obstante, ya sabéis que todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de las actividades, pues me las preguntáis pues, como lleváis haciendo siempre. ¿De acuerdo? Pues mediante correo electrónico, mediante la aplicación de Classroom, pues me preguntáis todas las dudas y yo encantado os contesto. ¿Vale? Eso sí, tenemos que trabajar más, son contenidos nuevos, me imagino que surgirán más dudas y vamos a estar un poquito más atentos porque ya que el año que viene, aunque entremos en septiembre y lo veamos un poquito de repaso, pero para que tengamos esa base. ¿De acuerdo? De ahí que comencemos a avanzar un poquito más porque prácticamente ya consideraba que la parte de los contenidos de geografía los teníamos más que trillados y según estaba corrigiendo los trabajos, pues todo muy bien. Bien, pues no me entretengo más, tampoco quiero teneros enganchados al ordenador mucho tiempo. Hacerlo tranquilamente, ya sabéis que tenéis de plazo hasta el viernes a las 12 de la noche. No obstante, pues siempre sabéis que dejo pues, de margen 2 días, porque yo corrijo los trabajos a partir del lunes, martes, pero sobre todo que no se vaya acumulando y que no os descuidéis. ¿De acuerdo? Y poco más. Trabajar, que paséis una feliz semana. Como digo siempre, aparte de trabajar y hacer deberes, disfrutar también, que ya como digo muchas veces, la luz se ve al final del túnel, ya estamos acercándonos a esa nueva normalidad, a ver si la semana que viene ya nos dejan ir un poquito a la playa, a la piscina y tomar un poco el sol, que nos viene a todos bien. Y nada, mucho ánimo, chicos, mucha paciencia, que ya queda menos y de nuevo digo que paséis una feliz semana. Adiós.